Hola, sean ustedes bienvenidos al canal. Este es el segundo video de nuestro curso Matemática Preuniversitaria, en el cual avanzaremos el capítulo 2, correspondiente a la rama de álgebra, denominado Teoría de Exponentes. Cabe destacar que al ser un curso acelerado, se dará una introducción teórica lo más clara y corta posible, ya que consideramos que esta introducción es más bien para refrescarles un poco su memoria, ¿no? A continuación pasaremos a la resolución de ejercicios. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra introducción teórica y para ello necesitamos definir claramente qué es la potencia. Y para ello vamos a ayudarnos de la definición de las partes que componen la potencia, ¿no? En este caso vamos a decir, sea B un número real llamado base, en este caso B minúscula, y N un número entero positivo llamado exponente. La potencia B mayúscula se define como el resultado de multiplicar n factores B. Como ustedes pueden observar acá, n nos dice la cantidad de factores que tiene que haber para B. Hay n factores de B y el resultado de multiplicar estos n factores nos da como resultado B mayúscula, que sería la potencia. Un ejemplo claro de esto, numeral desde luego, sería lo siguiente. Si nosotros dijéramos 2 al cubo, por ejemplo, sabríamos que eso es 2 por 2 por 2, donde ya tenemos 3 factores número 2. Y eso es 2 por 2, 4, y 4 por 2 es 8. Entonces esto sería análogo a la potencia, la base sería 2 y el exponente sería 3. Bien, a continuación vamos a verificar algunas propiedades de los exponentes. Para ello vamos a requerir ejemplos numéricos y los vamos a generalizar en ejemplos algebraicos. Bien, la propiedad número 1 nos dice que la multiplicación de potencias de bases iguales es igual a la suma de exponentes, ¿no? Conservando la base. Aquí un ejemplo interesante, tenemos 2 elevado al cubo por 2 elevado al cuadrado. Esto sería equivalente a 2 por 2 por 2 para el primer caso, porque son 3 factores del número 2 y después tendríamos 2 factores del número 2. Eso sería equivalente a multiplicar 5 veces o tener 5 factores del número 2. Entonces podemos escribir eso como 2 a la quinta. Ya teniendo en cuenta que la propiedad es la que nos dice que directamente podemos sumar, podemos ahorrarnos el paso de escribir la potencia como tal, o el desarrollo de los factores, mejor dicho. Y acá pondríamos 2, 3 más 2. Eso sería 2 elevado a la quinta. Y ese tiene un resultado que es igual a 32. Pueden verificarlo con ayuda de su máquina de calcular o con un procedimiento a mano, ¿no? Bien, en este caso vamos a pasar a la segunda propiedad que dice división de potencias de bases iguales. Acá vamos a ir de la misma manera. Yo voy a decir acá que tendría 3 elevado al cubo. Y acá tendría 3 elevado al cuadrado. O bueno, simplemente 3 voy a poner. Cuando no tenemos un exponente, quiere decir que su exponente es 1. El 1 no se escribe como exponente, ¿sí? Se sobreentiende. En este caso esto sería equivalente a 3 por 3 por 3. Y en el denominador habría simplemente un 3. Nosotros podemos simplificar y esto sería igual a 3 al cuadrado porque solamente nos quedan 2 factores. Entendiendo esa parte, nosotros ya podemos resumir en que directamente podemos conservar la misma base, poner el exponente del numerador, restar el exponente del denominador y tendríamos 3 elevado al cuadrado y eso es igual a 9. Muy bien, ahora como introducción, ¿qué pasaría si usted tiene un número 2 elevado a la quinta y abajo también tiene un número 2 elevado a la quinta? Si nosotros aplicamos la propiedad, esto sería equivalente a decir 2 elevado a la quinta menos 5, ¿no? 5 menos 5 es 0 y eso sería equivalente a 2 elevado a 0. Bueno, eso es lo que vamos a ver en nuestra siguiente propiedad, pero para hacerlo una introducción, le voy a explicar de la siguiente manera. Esto sería equivalente a repetir acá
5 veces el número 2 en producto. Y en el denominador lo propio. Y así vamos a notar que cada uno se va simplificando. Este con este con este y así sucesivamente. Y tendríamos uno en el numerador y uno en el denominador, lo que nos daría como resultado simplemente 1. Eso es lo que queremos entender con el exponente 0. Lo que quiero hacerles entender con el exponente 0. Muy bien, entonces cuando se tiene el exponente 0, se asume que se transforma en 1. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Acá voy a dar 3 ejemplos claves. Si yo tuviera, por ejemplo, 15 elevado a 0, eso es equivalente a 1. Pero si yo tengo menos 15 elevado a 0, eso es equivalente a menos 1, puesto que el exponente no está afectando al signo como tal, está afectando simplemente al número. Pero si yo tengo menos 15 y todo esto está elevado a 0, entonces eso sí es igual a 1. Muy bien, teniendo en cuenta esta consideración, vamos a pasar a la siguiente propiedad, que nos dice potencia de un producto. En este caso es un poco más sencillo. El exponente es distributivo respecto del producto. Entonces, si nosotros tuviéramos 5 por 3, mejor dicho, elevado todo esto al cuadrado, esto sería equivalente a 5 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. Esto sería equivalente a 25 por 9, lo que ustedes pueden tener mediante su máquina de calcular o mediante un procedimiento manual. Pero ahora, como estamos trabajando en la base con números reales, podemos darnos cuenta que, ¿qué tal si en lugar de 3 yo tuviera un tercio? Entonces yo diría acá 5 por un tercio es igual a, es decir, elevado al cuadrado sería equivalente a 5 al cuadrado por un tercio al cuadrado. Muy bien, teniendo en cuenta este razonamiento, vamos a pasar a la siguiente propiedad. Yo voy a decir que cuando tenemos una división, en este caso nos dice nuestra propiedad potencia de un cociente, cuando tenemos una división elevada a un exponente, es distributiva también ese exponente, ¿no? Entonces voy a decir acá, si tuviera 5 sobre 2 y todo esto estuviera elevado al cubo, esto sería igual a 5 elevado al cubo, todo esto dividido entre 2 elevado al cubo. Arriba tendríamos 125 y abajo tendríamos 8. Muy bien, esa es la forma en que funciona. Ahora vamos a retroceder un poco y nos vamos a ir hasta la parte de la división. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos 2 simplemente y abajo tuviéramos 2 elevado a, en este caso voy a poner 3. Esto sería equivalente a poner 2 acá y acá tendría que poner 2 por 2 por 2. Simplifico 1 y acá tendría 1 sobre 2 por 2, que es equivalente a 1 sobre 2 al cuadrado. Y nos quedaríamos hasta ahí. Eso sería un cuarto. Eso es precisamente lo que pasa con el exponente negativo. Cuando nosotros llegáramos a tener, en este caso, mire usted que si usáramos la propiedad como tal, podemos decir que esto sería equivalente a 2, 1 menos 3, y esto sería equivalente a 2 elevado a menos 2. Entonces, esto es equivalente a lo que hallamos con el desarrollo, que era 1 sobre 2 al cuadrado. Era un cuarto. Precisamente lo mismo que pasa cuando tenemos un exponente directamente negativo. Si nosotros tenemos una base 3 elevado a un exponente negativo, menos 3 en este caso, lo que nosotros hacemos es que este pasa a dividir para convertirse en positivo. 3 elevado a 3 en el denominador. Muy bien, como nosotros sabemos, el exponente es distributivo, sí, en este caso el exponente es distributivo respecto de la división, y acá pasa exactamente lo mismo. Se distribuye en uno y se distribuye en otro. Y se puede decir que lo que sucedió acá, para que se vuelva positivo, volvía al denominador. Entonces podemos decir que acá lo que sucedió era a sobre b elevado a menos n, y eso sería igual a fracción 1, y acá abajo tendría que estar a sobre b elevado a n.
como la potencia, o en este caso el exponente, es distributivo respecto de la división, esto terminaría siendo b elevado a n sobre a elevado a n. Todo esto por la división de fracciones, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una potencia de otra potencia? Esta parte es un tanto interesante porque se terminan multiplicando y viene de del siguiente razonamiento numeral que vamos a hacer acá. Si acá tuviéramos 2 al cuadrado y esto a su vez estuviera elevado al cuadrado, nuestra propiedad nos dice que tenemos que multiplicar, pero vamos a verificar cómo hacer eso. Acá tendríamos 2 por 2 y eso seguiría elevado al cuadrado. Pero esta sería nuestra nueva base, entonces eso sería 2 por 2 por 2 por 2. Y eso sería equivalente a 2 elevado a 4, lo que sí habríamos obtenido multiplicando ambos exponentes, ¿no? Entonces nos ahorramos estos pasos y pasamos directamente a escribir esto como producto de los respectivos exponentes. Acá sería 2 elevado a la cuarta y eso sería igual a 16. Muy bien, ahora para una introducción a la radicación, vamos a dar las siguientes definiciones. Sabemos que a elevado a m es a por a durante m factores de a. Acá voy a escribir m factores de a. M factores a voy a poner. Y eso va a ser igual a un número n, el cual hemos dicho que se llamaba potencia. En este caso, si nosotros quisiéramos despejar esa a, podemos hacer lo siguiente. Acá voy a decir que voy a elevar esto a 1 sobre m. Y acá sería a elevado a m. Todo esto elevado a 1 sobre m. Y eso sería igual a n elevado a 1 sobre m. Muy bien, acá por multiplicación de potencias, acá potencia de otra potencia en la propiedad 7. Esto me quedaría simplemente como a y acá me quedaría como n elevado a 1 sobre m. Bueno, teniendo en cuenta eso, es lo que podemos hallar la definición de radicación. En radicación, ahora que ya les he dado la introducción, vamos a decir, en radicación tenemos un número llamado índice de la raíz, un símbolo radical y un radicando. Ahora, la raíz se dice que a es la raíz mésima de n, sí y solo si cumple que a elevado a m es igual a n, que sí cumplía en nuestra premisa, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, como les dije que teníamos que elevar a 1 sobre m, podemos entender la radicación como un exponente fraccionario. Ahora ya no necesariamente es un entero positivo. Entonces, cuando usted haga este tipo de operaciones, tiene que recordar que el denominador de dicho exponente fraccionario pasa a ser el índice de la raíz y el numerador pasa a ser la potencia o el exponente, mejor dicho, de la base. Y se transforma en eso, ¿no? Entonces, si yo tuviera acá un 2 elevado a 3 cuartos, esto sería igual a raíz cuarta de 2 elevado al cubo, porque el denominador pasa a ser el índice de la raíz y el numerador se conserva como exponente de dicha base, ¿no? Bien, ahora nosotros estamos tomando en cuenta otra propiedad que pareciera otra, mejor dicho, pero que no lo es, porque habíamos mencionado que acá, fíjese usted que la potencia es distributiva o el exponente es distributivo respecto del producto. Y acá, como hay un producto, directamente también el exponente fraccionario es distributivo respecto del producto, ¿no? Entonces, si yo tuviera 3 por 2, todo esto en un radical de índice 6, entonces yo puedo decir raíz sexta de 3 por raíz sexta de 2. Y también habíamos dicho que el exponente era distributivo respecto de la división. Entonces se cumpliría el mismo caso si yo acá tengo 3 sobre 2 y todo esto está en una raíz de índice 5. Sería equivalente a decir raíz quinta de 3 sobre raíz quinta de 2. Y eso es lo que tendríamos, ¿no?
Ahora, una propiedad interesante que nos va a servir mucho va a ser introducción de un factor a un número radical. Muy bien, en este caso, a elevado a la m, queremos introducirlo al radical de índice n donde está presente b. Lo que yo voy a hacer va a ser multiplicar por 1, porque n sobre n es equivalente a 1. Y voy a usar este denominador para convertirlo, este denominador de acá, lo voy a utilizar para convertirlo en índice de la fracción. A continuación, potencia de otra potencia, o lo que habíamos llevado en la propiedad número 7, si mal no recuerdo. Sí, fue la propiedad número 7. Terminamos multiplicando m por n, lo que sería la parte de los numeradores de acá, y tendríamos esa parte. Ahora, utilizando la propiedad número 8.1, nosotros podemos introducir al radical, puesto que son del mismo índice. Acá usted ve raíz enésima de b, raíz enésima de a, y entonces esto sería equivalente a raíz enésima de a elevado a m por n por b. Un ejemplo de esto va a ser el siguiente. Yo voy a decir 2 elevado al cuadrado por raíz de 3. En este caso voy a poner raíz cúbica de 3. Y eso sería equivalente a decir 2 elevado a 2 por 3 sobre 3. Y acá pondría por raíz cúbica de 3. El denominador de la fracción 3 sobre 3 pasa a ser índice de la raíz. Entonces yo tendría acá raíz cúbica de 2 elevado a 6, porque los numeradores, en este caso 2 y 3, se multiplican. Y eso estaría multiplicado a su vez por raíz cúbica de 3. Entonces nosotros podemos escribir directamente esto como raíz cúbica de 2 elevado a la sexta por 3. Teniendo en cuenta eso, ya hemos aprendido las 9 propiedades. En este caso que se pueden dividir en la 8.1, la 8.2. De todos modos voy a dejar esto como un formulario en una página de Facebook. Y también lo voy a dejar para que lo puedan ver, el enlace abajo para que puedan verlo. Ahora vamos a pasar directamente a la parte de aplicar el conocimiento. Tenemos una serie de problemas que usted los puede observar acá. Y vamos a resolverlos uno por uno de manera que no le generen dudas en cuanto a la práctica. Si usted tiene más problemas, comente la publicación de Facebook con imágenes de sus problemas y voy a escoger los que sean más resaltantes para poderlos resolver en un video explicando cómo se resuelven, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar con el primero de los ejercicios. En este caso nos dice el inciso A, simplificar. Y lo que tenemos que hacer es recordar que la multiplicación es distributiva respecto de la suma. Esa propiedad funciona en álgebra y lo que funciona en álgebra, es decir, esa propiedad funciona en aritmética y lo que funciona en aritmética funciona en álgebra. Vale decir que si yo tuviera un 3 multiplicando un 2 más un 5, esto sería equivalente a 3 por 2 más 3 por 5. Porque, repito, la multiplicación es distributiva respecto de la suma. Bien, recordando esto, nos vamos a dar una noción básica de lo que es la factorización, que es descomponer en factores o mostrar una expresión como el producto de dos factores, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en el numerador y en el denominador con ayuda de nuestro conocimiento previo en teoría de exponentes. Muy bien, voy a poner el índice, voy a empezar por ahí. Y voy a poner nuestra línea de fracción. En este caso vamos a escoger la base número 2 porque existen ambos. Pero el exponente menor porque ese se puede obtener mediante multiplicación por 1. En cambio acá necesitaríamos, si escogemos nuestro exponente mayor, necesitaríamos un exponente negativo, lo cual puede ser factible, pero nos terminaría generando quizá un poco más de problemas, ¿no? En este caso yo voy a factorizar el exponente mayor, que sería 2 a la m más 1 menor, el exponente menor. Y como vemos que también se repite 7, el exponente menor vemos que está acá. Voy a decir por 7 elevado a 2m.
acá para obtener el exponente de acá, para obtener este exponente, yo tendría que multiplicar esto por un 2 elevado al cuadrado. Así, 2 por 2 elevado a m más 1 por 2 elevado al cuadrado sería 2 elevado a m más 1 más 2. Y sería m más 3, el exponente. Y acá vendría a ser por 7. Y nos falta un 1. Entonces, efectivamente, para sumarle necesitaríamos más 1. Lo que es suficiente con este 7 que asumimos que tiene un exponente 1. Menos. Y acá tenemos exactamente lo mismo. Entonces, para obtener lo que teníamos acá en amarillo, tenemos que multiplicarlo por 1, ¿no? Y entonces así es. En el denominador yo voy a factorizar nuevamente el exponente negativo, el exponente menor, mejor dicho. Y acá tenemos el exponente menor con la base 7 y el exponente menor para la base número 2. Sería 2 elevado a m más 1 por 7 elevado a la 2 por m para obtener este factor de acá. Para obtener esa parte de ahí, mejor dicho, tendríamos que multiplicar esto por 2 elevado a la cuarta, porque m más 1 más 4 va a ser 2 elevado a m más 5. Para 7 no hay problema, entonces conservamos ese 1, ponemos el signo negativo, menos. Para 2 elevado a m más 1 no hay problema, y en el nos faltaría para 7, que sería 7 elevado a 1, ¿no? Porque sería 7 por 2m más el exponente de acá más 1, y tendríamos lo que tenemos al inicio. Muy bien. Entonces ya hemos hecho lo posible hasta ahí. Algo que podemos observar de todo esto es que esta parte de acá se termina simplificando, y si se simplifica nosotros tendríamos e, que es igual a raíz enésima de, ya simplemente tendríamos 2 elevado al cuadrado, que sería 4 por 7 menos 1, dividido entre 2 elevado a 4, que sería 16 en este caso, menos 7. Y eso sería equivalente a raíz enésima de 28 menos 1 sobre 16 menos 7. 16 menos 7 sería 9, ¿no? Entonces ya directamente ponemos el 9. Acá tendríamos E es igual a raíz enésima de 27. Todo esto dividido entre 9. Este procedimiento, si usted lo puede hacer más rápido, me alegro por usted, pero lo estoy explicando de manera básica para que llegue a la comprensión de las personas que todavía no pueden hacerlo muy rápido. Entonces 27 dividido entre 9 es igual a 3, y esto sería equivalente a raíz enésima de 3. De ahí podemos decir que E es igual a raíz enésima de 3, o también podemos decir, ¿por qué no?, expresarlo como exponente fraccionario 1 sobre n. Muy bien, habríamos terminado con nuestro primer problema. Y así es como vamos a aplicar nuestro conocimiento y vamos a proceder a resolver el segundo problema. Muy bien, vamos a continuar. En este caso, el inciso B nos dice simplificar, y acá lo que podemos hacer es expresar los radicales como exponentes fraccionarios. Entonces yo diría n elevado a 2, 1 menos n, sobre 1 menos n. Recuerde usted, por si no lo ha visto en las propiedades, le aconsejo que lo vea, que el índice de la raíz pasaba al denominador y el exponente de la base pasaba simplemente como numerador. Entonces de ahí viene esa parte. Prosiguiendo, vamos a decir más, y acá yo digo n por n elevado a n sobre 1 menos n. Igual estoy haciendo la misma transformación del radical en exponente fraccionario, porque ahora, al haber un producto de bases iguales, yo puedo operar
Eso es lo que se quiere para simplificar lo más posible, operar y utilizar las propiedades que usted conoce. Entonces yo acá diría n elevado a n más 1 sobre 1 menos n. Muy bien, voy a continuar. Acá diría n elevado a 2, 1 menos n, más. Y acá puedo operar porque decimos que conservamos la base y sumamos los exponentes y esto sería 1 más. Y acá tendría n, 1 menos n y todo eso estaba elevado al cuadrado. Muy bien, línea de fracción. En este caso, vamos a poner nuestra línea de fracción. Le vamos a cambiar el color mejor. Y vamos a proseguir. Hacemos línea de fracción y ya vamos a tener en el denominador n elevado a n más 1. Todo esto dividido entre 1 menos n. Vamos a proseguir. En acá yo tendría n elevado a 2 sobre 1 menos n. Y tendría estos que se está sumando a n. Ahora, el común denominador acá sería 1 menos n. Y esto sería 1 menos n más n. Y todo esto recuerde usted que está elevado al cuadrado. Ahora sí necesitamos nuestra línea de fracción. Y en el denominador seguimos teniendo lo mismo. Decimos n elevado a n más 1. Todo esto dividido entre 1 menos n. Y vamos a proseguir. Voy a decir acá que operando, primero vamos a tener 2 menos n en el exponente. Ya que tendría más, recuerde usted que esta parte de acá se simplifica, menos n con n. Y tendríamos, simplemente nos quedaría acá n elevado a 1 sobre 1 menos n. Y todo eso está elevado al cuadrado. Pero recuerde la propiedad que nos decía exponente o potencia de un exponente, ¿no? Potencia de otra potencia también decía. Entonces ahí está. Alguna bibliografía la va a encontrar con ese nombre seguramente. Pero puntualmente me refiero a la propiedad número 7. Que está acá, la voy a mostrar. La propiedad 7, mire, potencia de otra potencia que dice dónde se multiplican. Esa es la que vamos a utilizar. Esa es la que vamos a utilizar acá. Y entonces voy a decir n elevado a 2, 1 menos n. Y acá sería 2 por esta fracción. Y también sería n elevado a 2, 1 menos n. Y acá yo tendría en el denominador, conservando lo que tenía al principio. Ahora ve usted que estos dos son exactamente iguales, por tanto se pueden sumar y eso sería equivalente a decir 2 por n elevado a 2 n 1 menos n, y en el denominador tendría n elevado a n más 1 sobre 1 menos n. Muy bien, el 2 lo voy a conservar acá y voy a operar con la división de bases iguales, ¿no? Eso sería equivalente a 2, 1 menos n, menos esta fracción que tenemos acá, sería menos n más 1 sobre 1 menos n. Eso sería equivalente a decir 2 elevado a n. Y como son fracciones homogéneas, conservamos nuestro mismo denominador. Y acá teníamos 2 menos n menos 1. Y acá esto sería equivalente a decir 2 por n, equivalente a 1 menos n sobre 1 menos n. Eso sería igual a simplemente 2 por n elevado a 1. Y eso se escribe como 2 elevado a n. Creo que no terminamos de copiar exactamente bien. Acá nos dice simplificar. No, así lo tenemos. Entonces el valor de la simplificación es 2 elevado a n. Y ese sería nuestro resultado final. Es decir, 2 por n. No 2 elevado a la n. Esto es un producto. Muy bien, proseguimos con el ejercicio número 3. En este caso el inciso C, que nos da una condición. Nos dice si
a más b más c es igual a por b por c, simplificar. Bueno, usted tiene que tener en cuenta que para resolver este tipo de problemas muchas veces tiene que trabajar también en la condición. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a trabajar en la condición y voy a empezar diciendo a más b más c es igual a por b por c. ¿Qué tal si yo decido multiplicar esta expresión por 1 sobre a? Entonces yo tendría a más b más c, todo esto multiplicado por 1 sobre a. Y a su vez a por b por c estaría multiplicado por 1 sobre a. Lo que inmediatamente alguien puede notar es que a se simplifica con a. Bueno, eso ya lo tendríamos. Y acá en el lado izquierdo de la igualdad sabemos que la multiplicación es distributiva respecto de la suma. Entonces yo voy a distribuir a por 1 sobre a y me quedaría 1 más b más c dividido entre a. Y eso sería equivalente a bc. Entonces yo tendría que b más c sobre a es igual a b más c, es decir, b por c menos 1. Ahora, ¿qué tal si trabajo también de otra forma, no? Yo digo a más b más c es equivalente a abc. Y esta vez quiero multiplicarlo por 1 sobre b. Análogamente a lo que habríamos hecho antes, esto sería igual a 1 más a más c sobre b. Y eso sería igual a por c. Entonces tendríamos como resultado que a más c sobre b es equivalente a por c menos 1. Habría una tercera forma de trabajar esta condición, desde luego. A más b más c es igual a por b por c. Y eso estaría multiplicado por 1 sobre c. En este caso tendríamos a más b sobre c más 1 y eso sería equivalente a por b. Entonces tendríamos que a más b dividido entre c es igual a por b menos 1. Ya tenemos tres formas diferentes de expresar, ¿no? B más c sobre a podemos expresarlo como b por c menos 1. A más c sobre b podemos expresarlo como a por c menos 1. Y a más b sobre c podemos expresarlo como a por b menos 1. A continuación les digo por qué va a ser de utilidad esta forma de expresarlo. Muy bien, una vez que ya hemos trabajado de esa forma, nosotros podemos hacer lo siguiente. Ahora sí podemos empezar a trabajar en m y vamos a decir que vamos a decir lo siguiente, ¿no? Podemos expresar claramente este radical con su respectiva potencia como fracción. Lo mismo para este radical y lo mismo para el tercer radical, ¿no? Entonces voy a decir en este caso m es igual a, voy a poner mi línea de fracción, x. En este caso, disculpen, vamos a escribir primero el factor que está multiplicando. Vamos a decir x. X, todo esto por. Ahora sí, pasamos a poner nuestra línea de fracción. Línea de fracción. Y aquí podemos decir que esta de acá, el primer sumando lo podemos escribir como x elevado a b más c sobre a más x a más c sobre b más x elevado a más b sobre c. Todo esto estaba dividido entre x, a por b
más x b por c elevado a b por c, desde luego, más x elevado a por c. Ahora, ¿por qué es importante escribir esto como fracción? Observe usted que b más c sobre a está exactamente acá. A más c sobre b está exactamente acá y tiene ya una forma de igualdad. Y a más b sobre c también está acá y tiene una forma de igualdad. Algo más interesante sobre todo, algo más interesante aún, mejor dicho, a más b aparece exactamente acá. B más c aparece acá. Y a más c aparece acá, lo que va a facilitar nuestra forma de cálculo o nuestra fórmula de reducir. Entonces, como son expresiones iguales, vamos a reemplazarlas. Esto sería equivalente a multiplicar x por, abrimos paréntesis, nuestra línea de fracción. Y vamos a expresar esto como x elevado a, en este caso, b más c sobre a, lo podemos expresar como b c menos 1 más x elevado a más c, a por c, menos 1 más x elevado a b menos 1. Muy bien, entonces yo acá en el denominador tendría x elevado a b más x elevado a bc más x elevado a sobre c, es decir, a por c. Vamos a continuar. El menos 1 lo podemos expresar con la propiedad que nosotros vimos como denominador, ¿no? Entonces voy a decir acá, m es equivalente a x, todo esto multiplicado por, abrimos paréntesis, nuestra línea de fracción. Y acá voy a expresar esto como x elevado a bc, todo esto entre x más x elevado a ac, todo esto sobre x, más x elevado a ab, todo esto sobre x. Y acá tendríamos x elevado a ab más x elevado a bc más x elevado a ac. Muy bien, vamos a continuar. Lo que usted seguramente ya se ha dado cuenta es que las cosas se van a ir simplificando a medida que avancemos. Y entonces, al ser fracciones homogéneas, simplemente podemos sumarlas de manera directa, ¿no? Entonces yo digo acá, esto sería equivalente a tener en el numerador x elevado a bc más x elevado a c más x elevado a ab. Línea de fracción. Y acá tendríamos x elevado a ab más x elevado a bc más x elevado a ac. Muy bien, por división de fracciones, tal y cual recuerda usted de aritmética, tendríamos x por línea de, es decir, paréntesis y línea de fracción, extremos con extremos y medios con medios. En el numerador nosotros tendríamos x elevado a bc más x elevado a ac más x elevado a ab, y en el denominador tendríamos x multiplicando todo esto por x elevado a ab más x elevado a bc más x elevado a ac. Como podemos observar, el numerador y el denominador son exactamente iguales, entonces eso quiere decir que se simplifican y m quedaría siendo igual a x por 1 sobre x. Y también se terminan simplificando. Acá digo x con x se simplifica y 1 nos quedaría simplemente 1. Entonces podemos decir que m es equivalente a 1. O m es igual a 1, mejor dicho. Y así habríamos terminado con este problema. Cada vez que vamos a ir avanzando, los problemas van a ir tornándose de dificultades mayores. Así que les recomiendo que en el enlace que les voy a dejar de Facebook, donde va a estar publicado los apuntes, o al menos la parte teórica y la parte de ejercicios propuestos, usted deje ejercicios que le generen dudas o que pueda considerar que no puede resolver viendo los ejercicios que estoy mostrando en este video, y yo voy a complementar un video de solamente ejercicios
para dar más ejemplos de resolución de problemas. Muy bien, habríamos terminado con el ejercicio número 3. Muy bien, vamos a proseguir con el ejercicio número 4. En este caso nos dice hallar el valor de y nos da P, que está en función de M. Entonces tenemos que hallar primero M, ¿no? Los 3 puntos indican que va a haber otra raíz de 24 en producto y después dentro de esa otra y otra y otra. Y así hasta el infinito. Entonces necesitamos un concepto de infinito. Yo no voy a desarrollar mucho acá, simplemente le voy a dar una idea básica, pero le va a servir para resolver este ejercicio o este tipo de ejercicios, ya que este es un clásico que se presenta. Bueno, entonces voy a decir hallando M, voy a decir acá. Hallando M. Porque este es un ejercicio de partes, ¿no? Entonces voy a tener acá M, que sería igual a raíz. Y acá estaría 24, acá tengo que poner raíz 24, raíz 24. Y creo que con esas basta, porque ya les dije la forma en que funciona, ¿no? Entonces yo voy a decir igualando, o mejor dicho, elevando al cuadrado ambas expresiones. Eso sería igual a m al cuadrado. Y acá esto sería igual a elevar al cuadrado esta parte de acá. Y ahí tendríamos toda esta expresión elevada al cuadrado. Así nos desharíamos de la primera raíz. Entonces yo voy a decir m elevado al cuadrado es igual a 24 por, y ahí ya quedarían de nuevo las raíces, ¿no? 24, raíz de 24, raíz de 24, y así hasta el infinito, ¿no? Exactamente lo mismo que pasaba con la vez anterior. Ahora, cuando a infinito usted le quita un 1, no importa, sigue siendo infinito, eso es lo que necesita saber. Cuando usted de infinito le quita un número 1, en este caso le quitamos un factor, le quitamos un 24, entonces no hay problema, sigue siendo exactamente lo mismo que era al comienzo, porque de eso trata precisamente el infinito, infinitamente. Recorren un espacio, es decir, el que estaba en el segundo espacio pasa a ser primero y el que estaba en el tercero pasa a ser segundo y así todos van recorriendo. Entonces de ahí podemos decir que esta parte de acá es equivalente a esta parte de acá porque ambos van hacia el infinito. Entonces tendría m al cuadrado que es igual a 24 por m, ya que acá tenemos la igualdad, ¿no? M es igual a raíz de 24 por raíz de 24 y así están, ¿no? Dentro del radical. Exactamente lo que sucede acá. Entonces de acá voy a pasar a dividir y voy a decir m al cuadrado dividido entre m es igual a 24. De ahí nosotros tendríamos que m sería simplemente igual a 24 y ya habríamos tenido nuestro primer resultado. M es igual a 24. Ahora vamos a trabajar en la segunda parte del problema y voy a decir hallando P. Hallando P. Entonces voy a empezar por P, sería igual a raíz cúbica de 24, porque en lugar de M yo puedo poner 24, más raíz cúbica de 24, más raíz cúbica de 24. Y así hasta el infinito, ¿no? Voy a poner más y hasta el infinito. Nuestros 3 puntos que son la notación que vamos a utilizar. Muy bien, entonces voy a empezar casi de la misma forma. Voy a decir, esto sería equivalente a decir, bueno, la mejor forma sería elevarlo al cubo. Y voy a decir, P elevado al cubo sería igual a todo esto elevado al cubo. Quiere decir que vamos a simplificar el primer radical. Entonces yo tendría 24 más raíz cúbica de 24 más raíz cúbica de 24 más raíz cúbica de 24 más así hasta el infinito, ¿no? Tal y como habíamos hecho en el primer caso. Exactamente igual. Muy bien, vamos a proseguir. Entonces yo digo acá, ¿qué puedo decir? Digo, e elevado al cubo es igual a 24
Pero como son infinitos, nuevamente, que hayamos separado 1 no afecta porque el 2 pasa a tomar la posición del 1, el 3 la posición del 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que P es igual a raíz cúbica de 24 más raíz cúbica de 24 y así hasta el infinito. Es lo que se repite exactamente acá. Entonces yo puedo decir que eso es más un P, simplemente más P. Y entonces voy a agrupar P en el lado izquierdo de la igualdad. Digo P al cubo menos P es igual a 24. Pero puedo factorizar acá un poquito. Puedo hacer esto. P, el menor exponente es 1. Y esto sería igual a P al cuadrado menos 1. Interesante porque necesitamos hallar el valor de P. Bien, ahora voy a proseguir a descomponer 24 para que podamos hallar una relación, ¿no? 24. Voy a dividirlo entre 2, eso es igual a 12. Puedo volver a dividirlo entre 2, eso es igual a 6. Puedo volver a dividirlo entre 2 y es igual a 3. Y ese 3 lo divido entre 3 y me queda 1. Entonces, 24 es equivalente a 3 por 8. 3 y acá teníamos 2 al cubo. 3 por 2 al cubo por 3. Y eso es equivalente a decir 2, o bueno, 8 por 3. Así se puede expresar 24. Entonces vamos a intentar llegar a una forma que se parezca. P sería, ahí está, y acá tendríamos P al cuadrado menos 1. Si P fuera 3, nosotros podemos poner el 3 acá y acá tendríamos que poner por 8. Efectivamente se cumple porque 3 al cuadrado menos 1 es 8. Y así sabríamos que 24 está incluido de esa forma, en esa forma de escribir, ¿no? Por comparación, acá P, acá 3, acá P al cuadrado, acá 3 al cuadrado, y cumpliéndose que todo esto es equivalente a 24, nosotros determinamos que P era igual a 3 y M era igual a 24, ¿no? Y habríamos llegado a nuestro resultado. Así es como se resuelven los ejercicios cuando hay tendencia a repetir infinitamente algunos factores, ¿no? Muy bien, vamos a proseguir dentro de un momento con el siguiente ejercicio. Muy bien, siguiendo con el ejercicio inciso E, vamos a utilizar una herramienta que nos va a servir mucho cuando estemos resolviendo problemas. En este caso se llama el cambio de variable. Cuando usted vea que hay una forma numérica o algebraica que se presente mucho, en este caso raíz quinta de 5, que se presenta varias veces, mire usted, podemos reemplazar esa forma numérica por una que nos sea más fácil de escribir. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo voy a decir, aplicando un cambio de variable, y voy a decir que raíz quinta de 5 es igual a la letra A. Y voy a reescribir esta parte de Q. Q sería igual a raíz de A elevado a A. Todo esto estaría así. Tendríamos A elevado a A elevado a A. Esto elevado a A y acá tendríamos más A. Note usted que se ha hecho mucho más cómoda la expresión. Y esto estaría a su vez elevado a 5 por A, o 5A mejor dicho, menos A elevado a A nuevamente. Muy bien. Vamos a proseguir. Pero en este caso, usted recuerde que había una forma de expresar la suma de una potencia, ¿no? O bueno, mejor dicho, la suma de potencias de bases iguales. Muy bien, acá voy a conservar tal y cual la parte de nuestro índice de la raíz. Acá voy a decir A elevado a A. Y acá es donde vamos a hacer algo.
mire usted que acá tendríamos a por a y esto estaría multiplicado a su vez a elevado a a, porque al tener bases iguales terminaríamos sumando y eso nos daría como resultado a elevado a más a, que sería la suma de esta parte de acá. Y es por eso que lo podemos expresar como producto, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Voy a poner acá línea, vamos a cerrar el radical. Yo voy a decir, cerramos el radical y en la fracción hay algo que podemos trabajar. Creo que sí, tendríamos 5 elevado a esto elevado a menos a y elevado a. Muy bien, voy a trabajar primeramente el paréntesis, entonces voy a decir acá Q es igual a, nuestro índice puede pasar como denominador del exponente, entonces voy a tener una línea de fracción, acá voy a tener a elevado a, que es el índice de la raíz, y acá tendría a elevado a por a elevado a a. Note usted que ya podemos simplificar. Podemos simplificar a con a. Todo esto estaba a elevado a, mejor dicho, todo esto estaba entre paréntesis y eso a su vez estaba elevado a 5 por a elevado a menos a y esto elevado a a. Bueno, sabemos que potencia de otra potencia es el equivalente a multiplicar los respectivos índices, o bueno, mejor dicho, los respectivos exponentes, y eso sería a elevado a elevado a elevado a por 5 elevado a menos a por a, ¿no? Entonces acá tendríamos a elevado a 5. Recuerde usted que el producto es conmutativo y tendríamos a elevado, ya son bases iguales. ¿Cuáles son las bases? Efectivamente son a y a. Y tendríamos a elevado a menos a elevado a. No nos dijimos que se suman, pero efectivamente se están sumando porque aquí hay un signo negativo, ¿no? Entonces tendríamos que eso es igual a elevado a la quinta y ese a está elevado a 0, lo que lo transforma en 1. Entonces sería equivalente a la quinta. Pero nosotros recordemos que era a. Vamos a decir Q es igual a elevado a la quinta, pero a elevado a la quinta no era otra cosa que raíz quinta de 5 y eso está elevado a 5. Entonces tendríamos que eso sería igual a 5 elevado a 1 sobre 5 por 5. Se simplifica y simplemente nos queda 5 elevado a 1, que es equivalente a 5 solamente. Entonces Q es igual a 5 y habríamos terminado nuestro ejercicio. Esa es la forma de resolver. Usted posiblemente lo hubiera hecho también, hubiera llegado al mismo resultado escribiendo raíz quinta de 5, pero se hace mucho más moroso y este proceso del cambio de variable nos ayuda a simplificar muchísimo el trabajo de escribir e incluso el trabajo de simplificar, ¿no? Muy bien, prosiguiendo con la resolución de ejercicios, nos vamos al inciso F. En este caso es un ejercicio que se ve bastante grande y con una combinación de varias formas de expresar, ¿no? Potencia de otra potencia, también hay diferentes exponentes, hay radicales y entonces cuando tengamos un problema que parece demasiado extenso, lo que nosotros tenemos que hacer es resolverlo por partes. Tomando eso en cuenta, nosotros vamos a empezar por este exponente. Ese exponente que está bastante grande, ¿no? Bastante desarrollado. Entonces eso era equivalente a 2 elevado a 9. Y eso a su vez estaba elevado a 4. Ese 4 estaba elevado a menos 2. Y ese menos 2 estaba elevado a menos 1. Entonces yo voy a decir que eso sería igual a 2 elevado a 9 elevado a 4. Y ahora sí, ¿no? Esto sería menos, como el 2 está elevado a menos 1. Esto sería equivalente a poner 1 sobre 2 ahí. Para que, como lo hemos aprendido eh, con la parte de exponente negativo, ¿no? Entonces acá sería 2 elevado a 9 y ese 9 estaría elevado a 4. Pero el 4 al tener un exponente negativo se puede transformar en 1 sobre un medio ya en positivo que se puede transformar en un radical de índice 2
de 4 en este caso, no de 2, de 4. De 4 era la base. Muy bien, entonces tendríamos acá 2 elevado a 9 y 1 sobre raíz de 4, que sería equivalente a 1 sobre 2. Ahora podemos transformar ese 9 en radical, porque es un exponente fraccionario, entonces sería raíz cuadrada de 9. Y eso sería equivalente a 2 elevado al cubo, y eso es igual a 8. Entonces, en lugar de toda la parte de amarillo, nosotros podemos decir que eso es igual a 8, ¿no? Ahora vamos a trabajar con la parte interior de este paréntesis y vamos a trabajar exactamente con esta parte. O bueno, ya con todo, ya que tenemos el 8, vamos a trabajar con todo esto. Recuerde usted que ya hemos transformado el exponente de afuera en el número 8, entonces tendríamos acá 2 tercios. 2 tercios. En este caso, todo eso está elevado a un cuarto. Y eso a su vez está elevado a 8. Pero sabemos que potencia de otra potencia simplemente se multiplican. Entonces sería un cuarto por 8 sería 2. Entonces tendríamos 2 tercios. Todo esto elevado a 2. Y eso sería equivalente a decir 4 novenos. Muy bien, hasta ahí habríamos terminado con la parte de celeste. Muy bien, vamos a proceder. En este caso vamos a continuar con la parte interior del paréntesis, que acá, toda esta parte de acá lo vamos a terminar resolviendo. Y para ello vamos a copiar primeramente y vamos a proceder a su posterior resolución. Muy bien, esto tenía un índice n-2 en un radical, y acá tenía dentro del radical 4 elevado a n-2 más 1 línea de fracción, y acá tenía 4 elevado a 2 menos n más 1. Después estaba otro radical más n-3 en este caso, línea de fracción. Acá teníamos 5 elevado a n-3 más 1, 5 elevado a 3 menos n más 1. Todo esto estaba entre paréntesis, ¿no? Ahora, algo interesante que podemos observar de aquí es que tenemos que, acá lo voy a escribir, n-2 es igual a escribir menos 2 menos n. Y también n-3 es equivalente a escribir menos 3 menos n, ¿no? Así. Bueno, y entonces uno preguntará de qué nos va a servir eso. De mucho, porque tenemos que llevarlo a un solo exponente. Bien, vamos a continuar. Entonces yo acá voy a tener en el índice de la raíz, tal y como lo tenía, acá en el numerador voy a tener 4 elevado a n-2 más 1, línea de fracción. Y entonces este acá lo puedo escribir como 4 elevado a menos n menos 2 más 1. Lo mismo puedo hacer acá, n-3, línea de fracción, 5 elevado a n-3 más 1. 5 elevado a menos n-3, todo esto entre paréntesis desde luego, más 1. Bueno, ahora lo que podemos hacer nosotros es operar como corresponde. Acá tendríamos n-2 en el índice de la raíz, abajo tendríamos 4 elevado a n-2 más 1, y abajo tendríamos 1 sobre 4 elevado a n menos 2, todo esto por las propiedades de exponentes que vimos, la propiedad del exponente negativo puntualmente en este caso, paréntesis, acá más, y tendríamos n-3, tenemos acá nuestra línea de fracción, y acá tendríamos 5 elevado a n-3 más 1, y acá lo podemos expresar como fracción con
con numerador 1 y denominador 5 elevado a n menos 3 y acá está más 1. Muy bien, vamos a continuar. Entonces acá tendríamos, decimos igual, ¿qué más tendríamos acá? Lo que tenemos es el índice, lo conservamos como tal. Línea de fracción y acá tenemos 4 elevado a n menos 2 más 1. Sumamos como corresponde porque son fracciones y tendríamos 1 más 4 elevado a n menos 2 y en el denominador de esta fracción tendríamos 4 elevado a n menos 2 más, decimos, índice de la raíz n menos 3, línea de fracción principal 5 n menos 3 más 1 en el denominador y en el numerador mejor dicho, y en el denominador operamos como corresponde. 1 más 5 elevado a n menos 3 y todo esto dividido entre 5 elevado a n menos 3. Ahora, algo interesante que parte acá es que se puede simplificar directamente esta parte de acá y esta de acá. O si usted gusta, primero hace la división de fracciones como corresponde, pero de todos modos se van a terminar simplificando. Entonces tendríamos acá que n menos 2 es el índice de la raíz y por división de fracciones, numeradores, es decir, medios con medios, extremos con extremos en multiplicación, tendríamos que solamente nos queda 4 elevado a n menos 2 y más n menos 3 como índice de fracción, y acá tendríamos 5 elevado a n menos 3. Eso es el equivalente a decir que podemos llevar esta parte a exponentes fraccionarios y simplemente nos va a quedar 4 más 5 y eso es igual a 9. Entonces tendríamos ya resuelta esa parte. Ya tenemos la parte interior del paréntesis, entonces simplemente vamos a ir reemplazando. Tenemos 9 para nuestro L, tenemos que es 9, paréntesis lo cerramos por esta parte de acá que terminamos desarrollando, que nos daba como resultado final 4 sobre 9, ¿no? La parte en azul. Entonces decimos acá 4 sobre 9. Vemos efectivamente que pasa algo, se simplifica el número 9. Y el resultado final sería 4. Entonces yo voy a decir acá L es igual a 4. Muy bien. Y habríamos terminado con este ejercicio. Muy bien, procedemos con el penúltimo ejercicio. En este caso el inciso G, que nos dice hallar el valor reducido de E. Pero E también está presente en el radical, ¿no? Muchas veces este tipo de problemas nos pueden llegar a confundir, pero vamos a hacer un análisis de forma tan lógica que usted no va a tener problemas en confundirse ni nada de eso. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que primero para esta igualdad voy a elevar toda la igualdad a n. Así nos habremos deshecho del primer radical. Entonces acá tendríamos, en este lado de la igualdad, tendríamos e elevado a la n y eso sería igual a... Vamos a marcar nuestra línea de fracción porque recuerde usted que nos deshicimos primero de este radical. ¿Por qué? Porque elevamos a n. Muy bien, en el numerador tendríamos lo que está libre. Tendríamos n por e elevado a n más 2 elevado a n al cuadrado menos 1, ¿no? Abajo en el numerador tendríamos n. Y acá surge algo interesante. Usted puede observar desde acá que lo que se repite, en este caso, raíz enésima, y en el numerador tiene n por e a la n más 2 elevado a n al cuadrado más 1, y en el denominador tiene n más, y se vuelve a repetir exactamente lo mismo, ¿no? Era lo que teníamos incluso en el primer radical, de lo cual pues, nosotros podemos deducir que la parte marcada en amarillo es igual a tener e, porque al comienzo dijimos que e era igual a esa parte de ahí. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser pasar a multiplicar este denominador y vamos a tener e elevado a la n por n más e. Y todo esto sería igual al numerador del lado derecho de la fracción, del lado derecho de la igualdad. Entonces sería n por e elevado a n más 2 elevado a
n al cuadrado menos 1. Muy bien, voy a proseguir. Acá tendría n por e elevado a n más e elevado a n más 1. Y eso sería equivalente a n por e, o bueno, sería igual a n por e elevado a n más 2 elevado a n al cuadrado menos 1. Muy bien, algo que se nota de inmediato es que esta parte se va a simplificar porque al otro lado de la igualdad puede pasar con negativo y termina restándose y teniendo 0, ¿no? Entonces ya simplemente tenemos e elevado a n más 1 es igual a 2 elevado a n al cuadrado menos 1. Algo interesante con este n al cuadrado menos 1, que lo voy a anotar acá, n al cuadrado menos 1 es igual a n más 1 multiplicado por n menos 1. Recuerde eso muy bien, se llama diferencia de cuadrados. Sé que no hemos llegado a esa parte, pero en algún momento lo vamos a hacer. Entonces yo voy a poner esto como e elevado a n más 1. Si usted tiene conocimiento previo de eso, mucho mejor. 2, y esto estaría elevado a n más 1 por n menos 1. Entonces yo puedo decir que toda esta igualdad, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a elevar a 1 sobre n más 1. Entonces, como es potencia de otra potencia, acá tendría e elevado a n más 1. Todo eso estaría elevado a su vez a 1 sobre n más 1 igual a 2 por n más 1 elevado a n más 1 por n menos 1, ¿no? Y todo eso a su vez estaría elevado a 1 sobre n más 1. Muy bien, vamos a proseguir. Notamos que se simplifican. ¿Por qué? Porque al multiplicarse se divide el numerador de la primera parte entre el denominador. Acá se van a terminar simplificando y acá se va a simplificar esto de acá. Muy bien, entonces acá simplemente me quedaría e elevado a 1, que es igual a e, y acá me quedaría 2 elevado a n menos 1. Y ese es el resultado de e, esa es la forma más simplificada que hemos podido hallar de e. Muy bien, ya estamos terminando casi el video. Bien, ahora tenemos el último ejercicio y con este habríamos concluido la clase de la segunda clase o el segundo video de nuestro curso de álgebra preuniversitaria. Sé que ha sido un video largo, bastante extenso, y vamos a intentar terminar cerrando con un problema que puede representar una dificultad grande para la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces voy a empezar por acá. Yo voy a decir que tener menos a elevado al cubo y todo eso elevado a menos 2/3 es equivalente a escribir 1 sobre menos a elevado a 3, todo esto ya con exponente positivo. Entonces voy a decir acá 1 sobre, acá el 3 con el 3 sí se puede simplificar, pero el 2 va a terminar volviendo positiva esta parte. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a usar primero el 2 porque recuerde usted que un número negativo elevado a una potencia par o a un exponente par se termina siendo positivo. Entonces acá tendríamos a elevado a la sexta. ¿Por qué? Porque se multiplicaría el 2 por el 3 y esto a su vez estaría multiplicado por 1/3. Y entonces sería equivalente a decir 1 elevado a 6 sobre 3. Y eso sería equivalente a 1 sobre a al cuadrado. Habríamos terminado nuestra parte en amarillo. Muy bien, vamos a proseguir. Vamos a proseguir. En este caso, ¿qué parte es la que podemos hacer? Vamos a escoger otra parte que podamos realizar del problema. Yo voy a elegir puntualmente la parte interna de este problema, ¿no? Acá, esta parte de acá. Voy a escoger esa parte de aquí. Y vamos a trabajar en esa parte. También utilizando
el respectivo exponente. Muy bien, lo que tengo que hacer es copiar. Muy bien, vamos a proseguir copiando y después resolviendo, ¿no? Entonces yo voy a decir, en el numerador tendría, vamos a trabajar directamente con el corchete. Y acá tendría a elevado a menos 1. Todo eso está elevado a 2a. En este caso está elevado a 3a. Disculpen. Y en el denominador tengo 2a más 1. Y eso está elevado a 3/5. Todo eso en corchetes y eso está elevado a menos 5/3. Muy bien, entonces voy a proceder primero a multiplicar el exponente y tendría a elevado a 3 por a elevado a menos 1 por a. Y en el denominador tendría simplemente lo que tengo, 2a más 1 elevado a 3/5. Y todo eso estaría elevado a menos 5/3. Muy bien, vamos a continuar. En acá, como son las mismas bases y uno tiene exponente positivo y el otro tiene exponente negativo, se terminan simplificando. Y simplemente voy a tener a elevado a 3 por a elevado a 0, que termina siendo 1. Acá vuelvo a tener lo que tenía, no hay forma de reducirlo más, elevado a 3/5. Todo eso está elevado a menos 5/3. Nosotros vimos que una división, cuando tenía un exponente negativo, simplemente cambiaba de orden. Explicamos el por qué. Entonces acá terminaría siendo de la siguiente manera. Sería 2a más 1. Todo esto elevado a 3/5 y eso a su vez estaría elevado a 5/3 ya en positivo, y acá a estaría elevado al cubo y eso a su vez estaría elevado a 5/3 positivo. Notamos que acá tendríamos 2a más 1 porque 5/3 por 3/5 termina siendo 1, está elevado a 1, entonces se queda tal y como está. Y eso está dividido entre a elevado a 5. ¿Por qué? Porque 3 por 5/3 se termina simplificando y nos da como resultado 5. Muy bien, entonces ya habríamos reducido lo más posible esa parte de ahí. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Nos queda reemplazar. ¿Qué podemos reemplazar? Acá tenemos las tres partes que se están sumando, incluyendo esta de acá. Ya habíamos simplificado la parte amarilla, la parte verde también ya la simplificamos, la que está aquí. Y podemos reemplazar. En este caso vamos a reemplazar a lo que está en llaves, ¿no? Y está elevado a 1/5. Entonces yo digo, abro mi llave y digo acá que había, en lugar de todo eso, había 1 sobre a al cuadrado. Después venía a restar y era 2a menos 1 sobre a elevado a la quinta. Y teníamos un 2 dividido entre a elevado a la cuarta. Cerramos llaves y está elevado a 1 sobre 5. Sí, 1 sobre 5. Creo que está en negativo o no. Sí, está en negativo, interesante. Nos va a ayudar mucho eso. Bueno, entonces vamos a seguir y vamos a decir cómo podemos operar esa parte de ahí. Sencillo, como un denominador, a elevado a la quinta. Y nosotros tendríamos a elevado a la quinta dividido entre a al cuadrado. Tendríamos a al cubo. Y eso multiplicado por 1 nos va a dar a al cubo. Menos 2 por a más 1. En este caso menos 1 porque acá era más. Vamos a operar. Y acá sería entonces menos 1 más 2a. Eso es lo que tenemos, más 2a. Y cerramos llaves. Y esto está elevado a menos 1/5. Y entonces acá
vemos que se van simplificando 2a con signo negativo con 2a con signo positivo y me queda a elevado al cubo menos 1 sobre a elevado a la quinta. Todo esto entre llaves y menos un quinto. Ahora vamos a operar la parte del denominador. Bueno, ¿qué nos dice la parte del denominador acá? Nos dice que habían dos fracciones que se estaban sumando. Era 1 sobre a elevado a 7 menos 1 sobre a elevado a 10. Entonces yo voy a decir, todo eso estaba elevado a 5. 1 sobre a elevado a 7 menos 1 sobre a elevado a 10. Y todo eso estaba elevado a menos un quinto. Y entonces yo voy a exponer como un denominador a elevado a 10. Pero antes nuestra línea de fracción. A elevado a 10 y todo esto está entre paréntesis. Acá sería a elevado al cubo menos 1. Y todo esto estaría elevado a menos un quinto. Muy bien, ahora ya podemos reemplazar numerador y denominador. Tal y como los teníamos acá al comienzo. Y ya los podemos reemplazar acá. Sería a elevado al cubo menos 1 sobre a sobre 5. Todo esto dividido entre a elevado al cubo menos 1 sobre a elevado a 10. Claro que cada uno estaba elevado a un quinto. Y como es el caso, entonces, bueno, en este caso menos un quinto, como es el caso, podemos agruparlo y solo escribir un exponente. Consecuencia de las propiedades que vimos anteriormente. Bien, entonces acá inmediatamente podemos operar como se operan las fracciones. Y yo puedo decir a elevado a 10 por a elevado al cubo menos 1 sobre a elevado a la quinta por a elevado al cubo menos 1. Y tendría lo siguiente. Primero que se simplifica esta parte de acá. Y nos faltaba nuestro exponente negativo, menos un quinto. Pero había la posibilidad acá, puede usted ver que era esto a elevado a 10 sobre a elevado a 5 que terminarían restándose los exponentes por la propiedad que vimos. Entonces acá tendríamos a elevado a 5 por 1 sobre 5 en negativo. Al multiplicar me quedaría a elevado a menos 1. Y eso sería equivalente a decir simplemente 1 sobre a. Entonces, en este caso, nuestra letra K es equivalente a decir 1 sobre a. Ya hemos llegado a la simplificación máxima. Muchas gracias por llegar hasta la parte final del video. Repito, si usted tiene problemas que no entiende, puede mandarlos en la publicación. Claro que sean de este nivel o superior para que pueda resolverlos. Si son de un nivel parecido a este, no tiene mucho sentido que los resuelva. Con la asesoría que he recibido en este video, usted puede hacerlo. Bien, sin más que decirle, me despido. El siguiente video va a ser de ejercicios de teoría de exponentes y el siguiente a ese será el avance de nuestro capítulo 3, en este caso, grado de expresiones algebraicas. Hasta otro video, espero que les haya sido de ayuda. Voy a dejar el enlace de dónde está el PDF y respectivamente donde publique eso va a estar el enlace de nuestro video. Hasta otra oportunidad y espero que les haya sido de ayuda. Cuídense mucho, estudien mucho y pásenla lo mejor posible. Hasta luego.